Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Esla Turkoglu sorprende con confesiones sobre su distancia con Halil İbrahim Ceylan, nueva etapa en su vida. Hace apenas unos días, la reconocida actriz turca, querida por millones, rompió el silencio en una entrevista exclusiva que ha dejado a sus fans en shock. Con una mirada tranquila pero firme, Esla declaró: Halil İbrahim Ceylan y yo hemos tomado caminos diferentes, y cuanto más me alejé, más me encontré a mí misma. Estas palabras no solo encendieron las redes sociales, sino que también abrieron un capítulo lleno de especulación sobre lo que realmente ha pasado entre ellos. La noticia se propagó rápidamente, y en pocas horas, hashtags con sus nombres fueron tendencia en Twitter e Instagram. En un evento reciente en Estambul, al que asistió para promocionar su último proyecto televisivo, Esla fue abordada por periodistas que querían saber si su comentario escondía algún conflicto personal. Con una sonrisa breve, respondió: no se trata de conflictos, sino de crecimiento personal. A veces, para conocerte de verdad, tienes que alejarte de lo que creías imprescindible. Mientras tanto, Halil İbrahim Ceylan, que hasta hace poco compartía pantalla y química indiscutible con Esla en una de las series más vistas del país, fue visto saliendo de un restaurante en compañía de amigos. Cuando un reportero le preguntó por las declaraciones de Esla, simplemente dijo: le deseo lo mejor siempre. Ella es una persona muy especial para mí. Sin embargo, testigos aseguran que su expresión reflejaba una mezcla de nostalgia y resignación. Fuentes cercanas a la actriz afirman que en los últimos meses Esla ha cambiado por completo su rutina, ha comenzado a viajar más, a enfocarse en proyectos internacionales y a disfrutar de su tiempo libre lejos de la presión mediática. Está más radiante que nunca, comenta una amiga cercana, quien asegura que esta etapa es la más auténtica de la actriz. Al parecer, la distancia con Halil no ha sido fruto de un escándalo, sino una decisión consciente de priorizar su bienestar emocional. Por su parte, algunos fans no han podido evitar crear teorías sobre si este alejamiento podría estar relacionado con posibles diferencias creativas en la serie que protagonizaban. En redes sociales se leen comentarios como: se les veía tan bien juntos, es difícil aceptar que ya no haya esa conexión, o a veces la vida nos separa de las personas que amamos, y está bien. El debate sigue abierto y alimenta la curiosidad de millones de seguidoras, especialmente mujeres que se identifican con la historia de Esla. En una reciente aparición en un programa de televisión, Esla añadió más detalles que han dado mucho de qué hablar: cuando estás demasiado cerca de alguien, a veces pierdes tu voz propia. Alejarme me ayudó a escucharme otra vez. Esta frase, cargada de significado, fue recibida con aplausos del público presente. Muchos interpretaron sus palabras como un mensaje de empoderamiento, recordando que no es necesario permanecer en una situación si sientes que te apaga. Tras estas declaraciones, diversos programas de entretenimiento comenzaron a invitar a expertos en lenguaje corporal para analizar las recientes apariciones públicas de ambos actores. En uno de estos análisis, un especialista señaló que Esla mostraba una postura más erguida y gestos abiertos, signos que, según la experta, denotan seguridad y una nueva etapa personal. Por otro lado, en las últimas entrevistas de Halil, se le notaba más reservado, con respuestas cortas y un tono pausado, como si estuviera midiendo cada palabra. En paralelo, las páginas de fans se llenaron de recopilaciones de momentos icónicos de la pareja en la serie. Escenas cargadas de miradas, risas y complicidad fueron compartidas miles de veces, acompañadas de mensajes melancólicos. Algunos incluso comenzaron campañas con el hashtag #vuelvan a ser pareja, con la esperanza de verlos juntos otra vez, al menos en la pantalla. Sin embargo, todo parece indicar que, por ahora, ambos seguirán caminos profesionales independientes. La prensa turca también ha destacado que Esla ha estado recibiendo ofertas para participar en producciones internacionales, especialmente en España y América Latina, donde sus novelas han alcanzado un notable éxito. Según rumores, una importante plataforma de streaming estaría negociando con ella para protagonizar una serie grabada entre Estambul y Madrid. Si este proyecto se confirma, marcaría su primera incursión en un mercado global, algo que la actriz ha manifestado querer explorar desde hace tiempo. Mientras tanto, Halil İbrahim Ceylan continúa concentrado en la música, su otra gran pasión. En las últimas semanas, ha compartido en redes fragmentos de canciones inéditas y fotos desde el estudio de grabación.
Sus seguidores han interpretado algunas letras como mensajes velados hacia Esla, cargados de nostalgia y agradecimiento. No cierres la puerta, aunque no vuelva a entrar, dice uno de los versos que más comentarios ha generado. En entrevistas recientes, amigos cercanos de Alil aseguran que, a pesar de la distancia con Esla, él sigue hablando de ella con profundo respeto. Nunca escucharás de su boca una palabra negativa hacia ella, comentó uno de ellos. Incluso, algunos productores han intentado convencerlos de volver a trabajar juntos, apostando a que su química podría reavivar el interés del público. Sin embargo, fuentes del entorno de Esla indican que, por ahora, no contempla esa posibilidad, ya que desea enfocarse en retos nuevos y distintos. En un evento benéfico al que asistió hace pocos días, Esla fue vista charlando animadamente con varios colegas de la industria, entre ellos actores y directores reconocidos. Vestida con un elegante conjunto blanco y sin joyas ostentosas, proyectaba una imagen fresca y natural. Cuando una reportera le preguntó si estaba lista para una nueva relación, ella respondió con una sonrisa: ahora mismo, la relación más importante que tengo es conmigo misma. Este comentario se volvió viral, con miles de mujeres aplaudiendo su postura y compartiendo experiencias personales sobre la importancia de priorizar el autocuidado. Psicólogos invitados a programas matinales tomaron sus palabras como ejemplo de una tendencia creciente en el mundo del espectáculo. Artistas que eligen apartarse de vínculos que les restan energía para enfocarse en su desarrollo personal. El interés mediático no parece disminuir. Algunos columnistas opinan que esta etapa podría ser un momento clave para que Esla se reinvente y expanda su influencia más allá de las fronteras turcas. Otros, en cambio, se muestran escépticos y creen que el público podría tardar en aceptar verla en pantalla junto a otro coprotagonista que no sea Alil. Lo cierto es que, más allá de las teorías, ambos artistas han demostrado profesionalismo al no alimentar rumores conflictivos. En un mundo donde las rupturas mediáticas suelen convertirse en espectáculos de ataques y descalificaciones, la actitud de Esla y Alil ha sido vista como un ejemplo de madurez. En su última publicación de Instagram, Esla compartió una fotografía en la que aparece caminando por una playa desierta al atardecer, acompañada por la frase: los finales son, a veces, el principio de lo que siempre debió ser. La imagen acumuló cientos de miles de me gusta en pocas horas y miles de comentarios que iban desde mensajes de ánimo hasta interpretaciones poéticas de lo que podría significar. Por su parte, Alil subió una historia con un fragmento de guitarra acústica y la palabra pronto, lo que ha encendido la curiosidad sobre un posible nuevo sencillo o incluso un álbum completo. Los fans esperan que esta nueva etapa artística de ambos les permita seguir brillando, aunque ya no sea de la mano. En definitiva, la historia de Esla Turkoglu y Alil Ibrahim Ceylan continúa captando titulares no por un escándalo, sino por la forma en que ambos han decidido transitar su separación, con respeto, silencio estratégico y un enfoque claro en sus proyectos. El tiempo dirá si el destino vuelve a cruzar sus caminos en la pantalla o si, por el contrario, este es el capítulo final de una de las duplas más queridas de la televisión turca. Y hasta aquí la noticia de hoy, mis queridas seguidoras. Si quieren seguir enterándose de las últimas novedades del mundo de las celebridades y vivir cada detalle conmigo, no olviden suscribirse a este canal y dejarme en los comentarios qué opinan sobre esta confesión de Esla Turkoglu. ¿Fue un paso valiente o una despedida inevitable? Las leo con atención, porque sus opiniones son parte de esta gran comunidad.